Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia. Espero que aprovechen mucho el tema que tendremos con nuestro profesor invitado, Jorge Lomelí, donde hablaremos sobre la toma de decisiones. Decisiones solo o mejor acompañado. En este momento voy a compartir el plan de trabajo para que puedan tener ya la visión de toda la sesión. Ahorita, después de esta breve bienvenida, vamos a pasar con Jorge Lomelí a la charla y después vamos a reservar un espacio para las preguntas y respuestas. Esto les recuerdo que lo podemos hacer a través del chat, donde estaremos atendiendo sus inquietudes, o a través de la opción de levantar mano, la cual se encuentra en el apartado de participantes. Si le dan clic, se va a desplegar el listado de todas las personas que estamos conectadas y en la parte inferior sale la opción de levantar mano y así podremos darles la palabra. La idea es estar terminando a las 10:20 de la mañana. Algunos de ustedes ya conocen al profesor, pero de igual manera les voy a compartir sobre su experiencia. Denme un segundito para compartir su currículum. Ahí ya tienen en pantalla. Jorge, dentro de su formación académica, tiene maestría en Administración de Empresas por parte del IPADE, es licenciado en Economía por parte de la Universidad Panamericana, tiene especialidad en Coaching Directivo por parte del ICAMI, especialidad en Consejos de Administración por parte del IPADE. Dentro de su experiencia profesional, ha sido gerente de ventas en Top Sales Internacionales, director de ventas en Alestra, representante de AT&T en México, Country Manager British Telecom, profesor de Economía y Estudios Socioeconómicos de México en Instituto Chapultepec, director comercial, marketing y estrategia en Grupo Deportenis. Actualmente, Jorge es profesor de ICAMI en el área de comercialización, asesor de empresas y coach directivo de empresas como Rocket, Stern y Gamers. Jorge, en nombre de toda la región, te agradecemos mucho y te dejo con los participantes. Adelante, Jorge. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Un gusto ver caras conocidas. Y Ale, gracias por la presentación. Voy a compartir una presentación para platicar un poquito el día de hoy. Espero que sea una sesión con muchas inquietudes, que pregunten mucho, todo lo que quieran, con lujo de detalle. Me ha tocado en estas últimas semanas participar en varios paneles acerca de consejos. A través de ICAMI nos hicieron favor de invitarnos al grupo de ejecutivos de ventas y mercadotecnia de la ciudad de Culiacán. Y a veces les daba hasta pena preguntar cuánto cobra un coach, un consultor, un consejero, cómo se hace, debo de contratarlo o no. Yo con todo gusto les puedo compartir todo lo que me pregunten, para no dejar ninguna duda, ya sea de conceptos más abstractos o cosas más prácticas. Espero esto sea algo muy práctico que se puedan llevar a sus empresas. Bueno, quiero empezar con una serie ya me hizo favor Ale presentarme, y empiezo con esto. Estamos hablando en el entorno empresarial, ¿verdad? La función en ICAMI es prepararlos para ser mejores gerentes, en el caso del PSG, o líderes que acompañen al cuerpo directivo, el director o en la dirección, ustedes, en tomar mejores decisiones. Y siempre está esta disyuntiva entre qué será mejor, si solo o acompañado.
En principio, no sé si estén de acuerdo conmigo, pudiéramos decir simplemente, claro que mejor acompañado porque tienes más, pero yo los invitaría a reflexionar un segundo si realmente siempre tomamos las decisiones acompañados. De hecho, una de las definiciones propias del director es aquella persona que tiene que decidir. Y aparte de que decide, y lo decide él, por eso está en ese puesto, y a veces por eso en teoría tiene una mayor remuneración, también trae consigo las consecuencias, ¿sí? Así es que es héroe o villano, ¿sí? Muchas veces, luego está de moda preguntarle a todo mundo, es que todos decidimos, ok, ¿y quién es responsable? Pues todos. Y ustedes saben que cuando todos somos responsables, tal vez nadie es responsable, ¿sí? Entonces, aunque parecería sencillo, me gustaría adentrarnos en una serie de conceptos hoy que nos ayuden a entender mejor cuándo debo estar solo y cuándo acompañado, y cuando esté acompañado, de quién estar acompañado. Así es que algunas imágenes más, nada más para reflexionar. Ya no sabemos este dicho, ¿no? Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. Pues sí, la pregunta que yo haría aquí es, en mi empresa y en el momento en el que estoy hoy, ¿cómo prefiero ir? ¿Más rápido o es una cuestión más de ir más lejos? ¿Sí? A veces también, dice otro dicho popular, pues más vale solo que mal acompañado, ¿verdad? Aquí diríamos, bueno, pues depende de quién estés acompañado, precisamente, ¿no? Acompañado suena mejor, pero ¿qué tipo de compañía? Por otro lado, dice, lo peor es, la peor soledad es sentirse solo estando acompañado, ¿sí? O sea, llevémoslo a la empresa. Sí tengo una serie de gerentes, una serie de coordinadores, de directores, pero la verdad es que me siento solo. Estoy o estoy con mi equipo de trabajo, tengo muchas personas a mi cargo, pero me sigo sintiendo solo. Sigo siendo yo el que toma las decisiones, sigo siendo yo el que carga con toda la responsabilidad. Y aunque estoy con un grupo a veces de decenas de personas, me sigo sintiendo solo. Otro de estos dichos dice, si te sientes solo cuando estás solo, entonces estás en mala compañía, ¿sí? Entonces, también a veces no sabemos estar solos, ¿no? Nos da pánico, nos da miedo estar solos, ¿no? Andar en soledad no es malo. Lo malo es andar acompañado y sentirse solo. Bueno, ya hablábamos esto, ¿no? Lo malo es tener aparentemente muchas personas que me acompañan, pero seguirme sintiendo solo. Esto nada más como preámbulo, pues, para entender en la empresa qué tipo de acompañamientos, qué tipo de figuras hay que nos ayuden en la toma de decisiones, porque sin duda la toma de decisiones, les digo, es una función clave de las empresas, es decidir la estrategia, decidir si tomo un camino u otro, decidir si abro una sucursal o no, si me voy a una ciudad o no, si ya tengo sucursales, si las mantengo abiertas o no. Ahora en épocas de pandemia, decidir y decidir. Y decidir duele porque decidir es renunciar. Si tomo un camino, no tomo el otro. En el método del caso nos acompañan que en el tema de las alternativas de solución tienen que ser mutuamente excluyentes. Aunque yo plantee varias soluciones, al final del día el tomar una es renunciar a otras, ¿sí? Y ahí está el tema de decidir. El tema es qué alternativas tengo para que esa decisión sea la mejor y haya podido tomar algunas otras opiniones para elegir mejor. La última, dice, si no me ayudas a volar, despéjame la pista, por favor, ¿no? O sea, si no me vas a aportar algo, ahueque el ala, por favor, ¿sí? Bien, bueno, basta de dichos. Les comparto, me cambio un poquito de presentación para compartirles otra breve presentación, ¿sí?
que nos dé un poco de justificación de por qué buscar, un acompañamiento. Sí. Hubo un summit en la ciudad de Guadalajara el año pasado, a finales, de empresas familiares, y nos comparten estos datos, ¿sí? No sé qué tanto se vayan a familiarizar ustedes en las empresas en las que colaboran. Dice, los retos de la nueva generación de la familia empresarial, ¿sí? 90% del PIB mundial lo proveen empresas familiares. Es muy común, ¿sí? Si lo piensen ustedes en la empresa en la que están hoy, o en la que colaboran, o en la que están formando, que en el seno de la familia se nazca la empresa, ¿sí? Mi papá tenía tal y yo me incorporé a la empresa, o él inicia un negocio y otras generaciones lo toman, ¿no? 33% de esas, ahora, cuando uno genera una empresa, lo hace para que perdure. Conozco pocas personas que se plantean, voy a abrir una empresa que dure 3 años nada más, ¿sí? Normalmente tratas que perdure y que para que perdure, terminas pensando en nuevas generaciones. Bueno, normalmente las empresas van muriendo. Ahorita vamos a ver una gráfica de la maduración de las empresas, ¿sí? 33% de las empresas logran subsistir a la segunda generación, 13% a la tercera y solo 6% a la cuarta generación. Son muy pocas las empresas que perduran a través, ¿sí? Sin embargo, la buena noticia es que si logras institucionalizar, y vamos a hablar más a fondo de qué es institucionalizar, porque luego está muy de moda, pero no entendemos bien, es logras extender la vida de la empresa, ¿sí? Entonces, las empresas institucional logran tener hasta 60 años de vida versus las no institucional, que a veces duran 24 años. Y si lo reflexionamos, esos 24 años, ¿qué son? Pues es la vida productiva del fundador. Vamos a suponer que alguien empezó a sus 20 y poquitos años, 25, más otros 25, hasta que se le cansó el caballo al dueño, director, emprendedor, a sus 50 años, ¿sí? Ahí llegó la empresa. ¿Por qué? Porque no hubo un relevo, no hubo institucionalización, ¿sí? No pasó a ser una empresa más formal, ¿sí? ¿Qué están pensando las próximas generaciones? El hijo que llega al relevo, ¿sí? El 80% afirma que el estilo de liderazgo será diferente. Es que como lo hace mi papá, ya no jala. Tiene que cambiar, ¿sí? El 56% está pensando en modificar la estrategia. Es que como lo hacía mi papá o mi abuelo, ya no es, ¿sí? Y 51% tiene la intención de asumir más riesgos, ¿sí? Entonces, ¿a qué le suena esto? ¿A qué le suena que estas nuevas generaciones estén empujando, quieran asumir más riesgo, ¿sí? Tal vez el fundador así fue cuando inició, más joven, con menos preocupaciones, con menos paradigmas y tomaba más riesgos. También es cierto que a la medida que a esto que le llamamos a veces institucionalizar, se vuelven las empresas más burocráticas, más pesadas, asumen menos riesgos. ¿Por qué? Porque sienten que tienen más que perder, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontrar un balance entre la institucionalidad, entre lo que ya está establecido y estas nuevas generaciones que al final del día lo que están planteando es un cambio, ¿sí? Mucho se habla ahorita de cambio, hay que cambiar, pero la verdad es que nos da pánico cambiar, nos da pánico cambiar porque cambiar es dejar un estatus y pasar a otro. Y normalmente me siento cómodo en el estatus que estoy, aún y cuando me esté yendo mal, porque es el que conozco. Acuérdense que lo desconocido genera miedo y el miedo es lo que nos inhabilita a accionar. Bien, un par de láminas de esta presentación de Deloitte y regreso a la otra presentación. La innovación es parte importante para la próxima generación. Las prioridades están ahí para el 76% de las nuevas generaciones están pensando en la innovación, es prioridad para ellos, mientras que la generación anterior no está tan dispuesta a asumir esos cambios.
¿sí? Hasta aquí con esta presentación. Simplemente era compartirles datos de empresas familiares que nos den, pues, alguna justificación de por qué ir buscando este camino de acompañamiento o no en las empresas y de qué universo de empresas estamos hablando. Empresas, no es lo mismo eh, ese emprendedor, esa pequeña empresa familiar, esa pyme, que una corporación grande. Ale, ¿estamos viendo en pantalla la otra presentación? ¿El ciclo Sí, de vida de las empresas? Sí, ok, bien. no, a ver, tiempo, pero se ve Muy como borroso. cortado. A ver, lo vuelvo a compartir. Comparto de nuevo. Ahí se debe de ver. Ahora sí se ve. Estamos. Muy bien. Continuamos. Entonces, eh, distingamos pues en qué momento de la empresa estamos nosotros, ¿sí? Acuérdense que lo que estamos tratando de entender es eh, qué tan solo, qué tan rápido quiero ir y qué tanto quiero integrar más personas y qué tipo de personas quiero integrar para la dirección. Entonces, yo les invitaría a reflexionar en qué etapa de la empresa estamos, ¿sí? Por un lado, el tiempo. Es una empresa que va naciendo, es una empresa que está en crecimiento o que está en su etapa de madurez. Y esto no necesariamente lo dan los años. ¿A qué me refiero? Hay empresas que tienen 15 años de estar fundadas y están apenas naciendo, floreciendo. ¿Por qué? A veces por la industria en la que se encuentra, ¿sí? Eh, Pensamos en una empresa agrícola, que acá por la región noroeste hay muchas, ¿sí? No es lo mismo un ciclo agrícola que dura prácticamente un año, habrá cultivos que duren menos, pero prácticamente es un año, ¿sí? Y te dice un agricultor que 10 años en la agricultura no es nada, una década no es nada, dice, porque cada año es tan diferente una temporada a la otra, ¿sí? Habrá otras empresas en tecnología que 10 años es toda la vida de la empresa. Una startup, ahora que se pusieron tan de moda, una empresa de tecnología, tal vez si su segundo o tercer año de vida no esté ya repuntando, tal vez esté destinada ya a morir, ¿sí? Pensemos en cuántos años tiene de vida cualquiera de las compañías celulares. ¿Cuáles eran las compañías de celulares que existían hace 20 años y cuáles hace 10? ¿Sí? Entonces, el punto es reconocer en qué etapa está la empresa en la que yo estoy. ¿Sí? En una etapa de nacimiento, de crecimiento, madurado. Veamos otra gráfica que también nos puede ayudar. Esta gráfica está más relacionada a startups, a empresas de tecnología, ¿sí? Entonces, pero lo rescato porque nos muestra gráficamente un poquito a veces el número de colaboradores que tenemos en estas etapas. ¿Qué es lo que sucede al principio cuando voy a fundar la empresa? Pues tal vez la empresa soy yo soy todo, yo soy finanzas, yo soy recursos humanos, yo soy ventas, yo soy la dirección, ¿sí? En esa etapa, ¿qué tanta ayuda necesito de gente externa? ¿Estoy solo o acompañado? ¿Sí? A veces tengo sociedad con alguien más, muchas veces con miembros de la familia o con mi compadre y nos ponemos a hacer la empresa. Después seguimos en una etapa de family and friends, ¿sí? Empiezo a invitar a colaboradores tal vez que conozco de primera mano, pero me voy siguiendo y llega un momento en donde tengo una empresa más grande con muchos colaboradores y donde empiezo a tener ya dificultad para tomar decisiones, porque resulta que aunque yo soy el dueño y director, no todos me hacen caso, no todos hacen lo que yo les digo que hagan, ¿sí? Y empieza a haber input y empieza a haber ideas de otras personas, pero digo, pero si yo soy el dueño, ¿por qué no hacen lo que yo digo? ¿Sí? Y realmente uno se empieza a cuestionar
si no estaba mejor antes cuando estaba solo? ¿Sí? Oye, yo antes tomaba todas las decisiones, yo antes tenía 2, 3 colaboradores nada más, inmediatamente hacían lo que yo les decía. Y ahora a esta gente se le ocurre opinar, ¿sí? ¿Y ellos qué van a saber si yo llevo 20 años con mi empresa? ¿Sí? Entonces, no crean que siempre a la gente le gusta estar acompañado. Bien, veamos otras etapas también para ver diferentes momentos de las empresas. El modelo de Grenier, que habla sobre el crecimiento de las empresas, ¿sí? Dice que todas las empresas tienen 6 etapas, ¿sí? La última llega un momento de crisis, ¿sí? En la primera se requiere de mucho más liderazgo, después empieza a tener algo de autonomía, después viene una etapa donde se requiere mucho más control, seguida después por una etapa de mucha burocracia, ¿sí? Y luego el infierno del crecimiento hasta una crisis de identidad, si debo hacer lo que tengo que estar haciendo. Bueno, por ejemplo, otra vez, con el emprendedor, solo o acompañado, ¿sí? Eh, uno creería, no, siempre mejor acompañado, ¿sí? Veamos las diferencias entre emprender solo y acompañado. Solo. Cuando estás solo, tú asumes el proyecto, ¿sí? Y tienes muy fija tu idea. Ahora, los recursos son propios o bien buscaste algo externo, pero no tienes otros socios más que el banco, tal vez. Tú mismo fijas tus metas y objetivos. Gozas de mucha libertad para tomar decisiones. No tienes que pedir permiso a nadie, ¿sí? Si aciertas o fallas, eres tú solo, ¿sí? El tiempo y la carga de trabajo te lo asignas tú. Dependes de tu red propia de contactos. Si ganas, pues vas a ganar más porque no lo tienes que repartir con nadie. Aunque también si pierdes, asumes la pérdida toda tú solo. Pueden surgir momentos delicados en los que la familia y amigos pueden no ayudarte. A ver, acompañado, pues sí, tengo más soporte, tengo inversiones de otros, pero empiezo a compartir la toma de decisión, tengo que ceder parte del control, tengo bueno, hasta ceder espacio en la oficina, ¿no? Se amplía mi red de contactos, ¿sí? Y puedo acceder a un apoyo profesional y emocional mutuo, ¿sí? Bien, algunas personas han escuchado mucho el término de gobierno corporativo. Hablábamos al principio con Deloitte de que las empresas institucionales logran perdurar en el tiempo mucho más de las que no lo son. Y nos han vendido esta idea del famoso gobierno corporativo, pero habrá que entender bien qué es esto del gobierno corporativo, ¿sí? El gobierno corporativo dice, se refiere al conjunto de principios y normas, o sea, las reglas, ¿sí? Que se establece entre los 3 poderes dentro de una sociedad, que son los accionistas, el directorio, o sea, el director general, y la alta administración. Las reglas que imperan ahí. ¿Quién tiene o no gobierno corporativo? Algunas personas creen que tener un consejo, ¿sí? Es eh, sinónimo de tener gobierno corporativo. Pero ¿cuántos de ustedes conocen empresas que tienen consejos y que los tienen de adorno? ¿Sí? Están ahí para cumplir, ya sea un tema legal, porque Hacienda así lo requiere. Ustedes saben que en México para constituir una SA tienes que tener forzosamente un socio. No nos creen suficientemente capaz de tener una empresa a una persona solo. Han intentado ir al notario y decirle, oye, quiero abrir una empresa. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar la SA? Muy bien. ¿Cuánto capital vas a invertir? ¿Y quién es tu socio? No, no tengo socio, yo quiero armar una empresa. No, señor, usted tiene que tener un socio. Aunque sea el 99% dueño, tiene que haber 1% de otro socio. O sea, las SA están destinadas ya de entrada a tener un socio. Pero resulta que nadie nos enseñó a cómo tratar con un socio.
si yo vengo de un concepto de una organización solar, de una organización patriarca, donde el jefe de la familia, típicamente hombre, a veces ya muchas mujeres, es el mandamás, ¿sí? Y ya de entrada les digo, para formar necesitas un socio. Y les digo, a veces creer tener un consejo, dices, ya la hice, tengo un consejo. O tengo un grupo de directores, pero no conocen empresas donde esos directores no pueden opinar o opinan, pero no son tomados en cuenta. Las decisiones las sigue tomando siempre el director, dueño, ¿sí? Entonces, el gobierno corporativo son las reglas, ¿sí? Que se deben de tener entre estos tres entes. Ahorita vamos a ver una gráfica que nos expliquen mejor. Y como dato anecdótico, esto inicia o viene un concepto muy anglosajón, muy americano, que muchas de las empresas allá son públicas, es decir, cotizan en la bolsa y lo que se pretendía era darle transparencia, informar a los accionistas de lo que estaba sucediendo, especialmente por la Gran Depresión, aquella crisis que hubo en los años 30 en Estados Unidos, donde colapsó la bolsa, nadie supo por qué, y todos los que eran dueños de papel, literalmente papeles, acciones, decían, pero ¿qué pasó con esta empresa? Nunca me enteré que iba mal, ¿sí? Entonces se empieza a hablar de un gobierno corporativo y decir, oye, tienes que reportar y tienes que informar y tienes que tener transparencia. Se retoma esta idea, ahora escribí mal ahí, Lehman Brothers y en el caso de Enron, por ahí del 2008, que también hubo grandes fraudes, y se retoma con fuerza este concepto de los consejos y del gobierno corporativo. Bien, aquí algunas reglas básicas de lo que hace un gobierno corporativo: asegura la equidad entre todos los accionistas, promueve la cooperación activa y proactiva de cada uno de los accionistas, asegura la transparencia, asegura información a cada accionista, establece mecanismos de control y mecanismos de vigilancia, ¿sí? Ahora, otros conceptos que me gustaría dejar claro el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un coach, un consultor, un asesor y un mentor y un business mentor? Oye, no quiero estar solo, quisiera tener un acompañamiento, ¿sí? Quisiera que alguien me ayude, perdón, pero les decía, según el tamaño de empresa y según el momento en el que estoy, ¿cuál sería la mejor figura para que me acompañe? Un coach ayuda en el desarrollo de habilidades específicas, ¿sí? Muchas veces más enfocado en desarrollo personal, ¿sí? No necesariamente es experto en un tema, él es experto en preguntar y no nos da la respuesta, nos ayuda a encontrarla. A diferencia del consultor, que por su experiencia, lo estás contratando por su conocimiento, ¿sí? Estás pidiendo un asesoramiento profesional, ¿sí? El asesor también nos da una guía, ¿sí? Y nos ayuda más a diagnosticar. Y el mentor, ahí sí lo estoy contratando por también, más que por su experiencia, que también la debe de tener, por su comportamiento como persona. Es un ejemplo a seguir, ¿sí? Normalmente nos referimos a un mentor como una persona de mayor edad por el ejemplo de vida que ha tenido. Y por último tenemos el business mentor o consejero, que normalmente es una relación a más largo plazo. Independientemente de los conceptos, me parece que queda más claro con esta gráfica. Veámoslo aquí. ¿Qué diferencia hay entre todos estos facilitadores o acompañadores? Por un lado, están los que hacen preguntas y están los que dan respuesta, ¿sí? Un coach, un consejero, un terapeuta, un facilitador, más que darte respuestas, más que decirte qué hacer,
te hacen preguntas, preguntas tan poderosas y bien hechas que te dejan reflexionando y te ayudan a ti a encontrar el alumbramiento para saber qué hacer, ¿sí? Entonces, regresemos al principio. ¿Solo o acompañado? Por un lado, si estoy solo, puedo actuar más rápido, puedo hacer lo que puedo clavarme como idea, ¿sí? Por otro lado, si busco acompañamiento, ¿en qué momento de la empresa voy a buscar ese acompañamiento? Y por otro lado, ¿qué tipo de acompañamiento? Es que no sé hacer la contabilidad. Necesitaré de alguien que llegue a preguntarme, a hacerme preguntas poderosas para que yo encuentre la manera de cómo hacer la contabilidad. O necesitaré a alguien que me dé una respuesta concreta a lo que necesito. ¿Cómo hago tal contabilidad? ¿Sí? Aquí se confunden y más ahora que ha habido un boom, especialmente en estos temas de coaching, coach de vida, coach nutricional, coach de entrenamiento, coach de lo que quieran, inventaron un coach, ¿sí? Y realmente creo que se ha manipulado mucho el concepto de qué es un coach y qué es un consejero y quién es un maestro, un profesor, ¿sí? Pero yo les invitaría a quedarnos con esta reflexión. Si yo lo que busco son respuestas, no necesito un coach. Si lo que quiero es alguien que me ayude a hacerme las preguntas importantes para aprender, entonces buscaré figuras de este tipo. Por otro lado, quién tiene la experiencia y quién, aún sin tener la experiencia en el área donde yo estoy, me puede ayudar, ¿sí? No sé si quede más claro con esta. Otra gráfica que nos ayuda a entender tres figuras bien distintas. Por ejemplo, una diferencia entre un psicólogo, un mentor y un coach, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué diferentes son los objetivos? Un psicólogo, el objetivo es curar. El mentor da información, da solución, da guía. Y el coach acompaña, ¿sí?, al coachee para que encuentre esas respuestas, ¿sí? El enfoque. Estos dos van y rascan al pasado para entender por qué estás como estás. Mientras que un coach toma de cómo estás hoy y te ayuda a proyectarte hacia el futuro, ¿sí? No aparece aquí, pero me gustaría tener la participación de alguno de ustedes. Voy a quitar la presentación para lograr verlos yo aquí. ¿Dónde creen que estaría la figura de un consultor? Déjame abrir mi chat. Un consultor tan famoso en las empresas. Es más, háganme un favor, vamos a hacer una votación muy rápida. Pónganle una manita como si estuvieran participando. Todo aquel que hayan tenido un consultor en su empresa. Un proceso de consultoría. Empiezo a ver manitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 70. Pocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siguen las manitas. 13. Ok. El consultor. Carla García, a ver si allá hay un poquito más. Pero no pasan de 20 y somos 70 en la video. Carla García, a ver si te animas a participar. ¿Un consultor va al pasado o va al futuro? ¿Con micro abierto? Sí, ya está. Ya estás, Carla. Ok. Bueno, en mi experiencia me han tocado las veces que he contratado el servicio, casi siempre sí se van un poquito atrás para entender el comportamiento de la empresa y de ahí arranca. Ahí La arranca, mayoría ¿no? de las veces. O sea, va y busca qué ha pasado para entender por qué Ajá, estás como estás, ¿no? ajá, sí. Y en teoría te dicen qué hacer o no.
la mayoría de las veces me ponen sobre la mesa ellos me ponen sobre la mesa lo que ellos creen, pero al final del día me dicen, la de la experiencia, pues eres tú, esto es lo que yo te propongo, tú decides. Entonces ahí empieza como una tipo de negociación entre ambos. Ok, yo creo que por aquí, en mi experiencia, creo que aquí me voy a topar, o al menos que tú me digas, me des otra solución cuando lleguemos a este tope, y así es como vamos trabajando. También me ha tocado muchos que dicen, ok, o sea, yo esto es lo que te propongo y probablemente no están muy de acuerdo en lo que yo les esté, la observación que yo les esté dando, ¿no? Gracias, Carla. Efectivamente, un consultor típicamente va al pasado ¿a qué? A hacer un diagnóstico y llega y nos presenta los problemas encontrados, ¿sí? En teoría nos deberían de ayudar a presentar alternativas de solución, pero también, ojo, un consultor no te debería decir qué hacer. Efectivamente, la decisión debe caer en el director o dueño que contrató esa consultoría, ¿sí? Entonces, me voy a brincar todos estos porque ya los vimos, ¿sí? Pero quisiera distinguir entre dos tipos de acompañamientos. Los individuales, que acabamos de ver, un asesor, un mentor, un coach, un consultor, un consejero, y los colegiados, que ahorita vamos a abrir más de ellos. Un comité, un consejo consultivo, un consejo de administración, una asamblea de accionistas o un consejo familiar. Ya vimos la definición de cada uno de estos y las diferencias que tienen. Veamos ahora estos, si les parece. Entonces, tenemos una estructura empresarial típicamente así, solar, el empresario tradicional. De ahí emanan todas las decisiones, las compras, la producción, los servicios, las ventas, la entrega, la cobranza, o sea, el todólogo, ¿sí? Ese es un tipo de organización. Pregunto, ¿en qué tipo de organización estás? ¿El dueño, director, está viendo todo? Hay otros tipos de organizaciones que son un poco más Jorge, Mándeme. perdón, solo Dime. para comentarte que no estás compartiendo pantalla. Ah, gracias. Qué bueno que me dices. Debería estar. Me regreso entonces muy rápido. Esta parte de los acompañamientos, del tipo de acompañamiento, ¿sí lo alcanzaron a ver? Esto es un asesor, mentor, coach. Todos estos son individuales. Y estos son colegiados. Un comité, un consejo consultivo, un consejo de administración, una asamblea de accionistas y un consejo familiar. Ahorita vamos a ver los de la derecha, ya vimos los de la izquierda. ¿Sí? Tipos de estructuras empresariales. Un organigrama típico. El director solar, que todo gira alrededor de él. Y este es otro tipo de organización más flexible. ¿Sí? Donde la estructura, la estrategia y la cultura van de ida y vuelta. ¿Sí? ¿Dónde en esta estructura, no es para que me respondan, pero para que reflexionen, dónde en esta estructura está el jefe, está el mandamás, está el templo del Olimpo, los directores, ¿sí? ¿Quién tiene más peso en esta organización? ¿La estrategia, la estructura o la cultura? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha venido pasando? Entonces lo vamos a ver en esta siguiente gráfica, ¿sí? Que a veces creíamos que esta era la estructura directiva tradicional. Hay una estructura operativa que le reporta a los gerentes y directores que le reportan al director general. Y creíamos que hasta ahí llegaba la empresa, ¿sí? El profesor Taracena del IPADE, me gusta compartir mucho esta gráfica que es la pirámide invertida. Pues resulta que este director general, ¿a quién le reporta? Si es que le reporta a alguien. Supongamos un director que es dueño, ¿sí? Hasta ahí llegó. Pues, ¿qué creen? Que hay un montón de entes que están alrededor de la empresa, que son el gobierno, porque te quiere cobrar impuestos, los acreedores, como los bancos o prestamistas, proveedores, clientes. Todos estos son los que conocemos como los
stakeholders, a diferencia de los shareholders. Los shareholders son los accionistas, son los dueños reales de la empresa. Los stakeholders son todos aquellos entes que tienen un interés genuino en la empresa. ¿A tus proveedores les interesará que te vaya bien? Si truenas, como ha pasado ahorita con muchos que están pasando tiempos difíciles, ¿quién paga los platos rotos? No diría, pues cierro y ya. Ahora, ¿qué pasó con estos de FAMSA? ¿Sí? ¿Qué dirán los proveedores de FAMSA, del banco de FAMSA? O los mismos ahorradores de FAMSA, ¿sí? Entonces, resulta ser que hay una serie de entes que también están preocupados porque te vaya bien. Y entonces, si están preocupados y tienen un interés genuino, ¿a quién se le debe el director general? ¿A quién le tiene que reportar? ¿Y qué le tiene que reportar? ¿Qué opinarían ustedes si mañana Telmex desaparece? Mañana, sí. Yo soy Carlos Slim, ya me harté de tener esto, cierro, se acabó. ¿Habrá un interés genuino del gobierno, de la comunidad en general, porque Telmex nos siga proporcionando servicios, aun y cuando es una empresa privada? ¿Podrá el director de Telmex hacer lo que se le pegue su regalada gana con la empresa porque es particular y ellos decidan qué hacer? Vemos pues la necesidad de un gobierno corporativo, que les decía, ¿qué es el gobierno corporativo? Las reglas que rigen la relación entre la alta dirección, aquí está la alta dirección, el director y los accionistas. Oye, Jorge, pero eso es como para empresas muy grandes. Eso es para las empresas que tienen un consejo de administración, que tienen accionistas. La verdad es que el dueño soy yo. Y los accionistas pues, son mi esposa y yo, y mi esposa porque la tuve que poner por eso que decías, de que tengo que tener un socio forzosamente para tener una SA. Pero yo soy el dueño, yo soy el accionista. De acuerdo. Sin embargo, el tema de hoy son las decisiones. Las decisiones de dueño habrá que tomarlas con la cachucha de dueño, como accionista, y las decisiones de director general, como director general. Pongo un ejemplo práctico. ¿Podrá Agustín Coppel, dueño y director de Coppel, llegar a una tienda y decir, con permiso, voy a sacar 2 refrigeradores, ya me los llevo? Oiga, señor, pero pues hay que pagarlos o hay que firmar algo. No, 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 yo soy el dueño. Es más, voy a agarrar la camioneta de aquí y me voy a hacer el mandado de mi casa, ¿sí? Uno pensaría, bueno, como dueño, evidentemente que lo puedes hacer, sí, pero ¿bajo qué reglas, qué dicta el gobierno corporativo sobre cómo se debe de actuar? ¿Sí? Y cómo se debe actuar como director y cómo se debe actuar como dueño, como accionista, ¿sí? Entonces, ¿qué organismos y qué manera puedes acompañar, sobre todo al director general, para que tome mejores decisiones? Una alternativa es crear un consejo consultivo que actúa con el director general proveyendo guía. Es un grupo de personas externas con experiencia que ayudan a conseguir lo que se haya planteado en la planeación estratégica. Acompañan al director general. Esa es la figura del consejero. Les pongo este ejemplo práctico de una empresa como FEMSA. FEMSA, no FAMSA, de la que hablamos ahorita, del banco que tronó. FEMSA, que es dueño una parte de Coca-Cola, porque fíjense aquí cómo Coca-Cola Company en Atlanta es dueño de una parte, otra parte son acciones que cotizan en la bolsa, el público, ¿sí? Pero por otro lado es 100% dueño de FEMSA Comercio. ¿Qué es FEMSA Comercio? OXXO. OXXO y las farmacias modernas y Farmacón que compró también, ¿sí? Negocios estratégicos son una que hace cartón, otra que hace refrigeradores, otra que hace cosas. Y es dueño del 14.8 de Heineken. Acuérdense que vendieron la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y ahora son dueños de un porcentaje de la empresa global. Lo pongo de ejemplo porque vuelvo a la pregunta. ¿Quién manda? ¿Quién toma las decisiones y cómo? En una empresa como esta, globalizada, y donde FEMSA no es el Diablo Fernández y su familia. Hay accionistas. De hecho, tú puedes comprar acciones de FEMSA. Entonces,
Aunque uno pensaría que el director de Coca-Cola es la máxima autoridad y pueda tomar decisiones él solo, pues la verdad es que no, porque hay muchos más interesados. Este es, por ejemplo, un organigrama típico de Coca-Cola FEMSA, ¿sí? Veamos cómo está el presidente, el revisor fiscal, el gerente, en fin, una típica organización piramidal, pero otra vez, no creamos que la decisión final está en el presidente, porque en realidad este Coca-Cola FEMSA luego todavía le reporta a FEMSA. Y además, no es el único dueño, también está Coca-Cola Company y el público. Vamos de tiempo. Okay. Ya estamos llegando al final, ¿sí? Consejo consultivo, pues, acompaña al director. Porque ese reporte consultivo. Quiero brincarme el consejo. Se quedó botado esto. Adiós. Perdón, me brinco a un consejo de administración. ¿Cuál es la diferencia entre un consejo consultivo y un consejo de administración? El consejo consultivo son personas que tú invitas sin una responsabilidad fiduciaria, es decir, solo emiten un consejo, no tienen ninguna responsabilidad. El consejo de administración son aquellas personas designadas por la asamblea de accionistas que representan a los accionistas, ¿sí? Y que por ende pueden tomar decisiones que le competen a los accionistas, ¿sí? Aquí es la típica imagen en las películas que vemos de personas que toman decisiones en base a votación. Oye, el 51% del consejo votó a favor de vender la fábrica o de comprar tal empresa o de fusionarse, ¿sí? Lo que decide el consejo, el director general tiene que hacer caso de él. No más que, ojo, el consejo de administración sí tiene una responsabilidad fiduciaria. Es decir, si hay fraude, como lo hubo en Enron y en Lehman Brothers, donde se autoprestaban o maquillaban los libros diciendo que tenían más inventario de lo que tenían o de que no les debían, ¿sí? El consejo de administración sí tiene responsabilidad ahí. Y más después de esas acciones que les digo que se elaboró las leyes para reforzar eso, ¿sí? De hecho, en México, por ejemplo, también el SAT, en caso de un fraude, se va ahora, acuérdense que se va ahora contra el contador, el contralor, el director y los consejeros, ¿sí? Antes tú como estando en una SA estabas protegido, porque acuérdense, es SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tú eras responsable hasta por la parte que habías aportado en el capital nada más. Ahora como dueño, no, el SAT te dice, no, si hay un fraude, me voy contra ti, tú también vas al bote, ¿sí? Entonces decimos pues que ahora estar en un consejo es una actividad de alto riesgo. Es más, si te invitan a participar en un consejo de administración, no un consejo consultivo, la recomendación es que tengas un seguro al menos de gastos jurídicos en caso de algún problema legal, ¿sí? ¿Qué otras figuras existen de manera colegiada, además de los consejos de administración y los consejos consultivos? Tenemos también la formación de comités comercial o comité de innovación o comité de riesgo. ¿Cómo actúan? Actúan más de esta manera. Ejemplo práctico. Cuando trabajé en Deportenis, les confieso que tuve muchas diferencias con el dueño, que no era el director, estaba solo como presidente del consejo, estaba aquí, tenía un director general y yo era director comercial, ¿sí? El dueño toda su vida había estado en su empresa, tenía 37 años de ser dueño de su empresa, muchísima experiencia, muy inteligente, pero, debo decirlo también con toda claridad, no había tenido la experiencia de trabajar en empresas más institucionales. Yo venía de empresas más institucionales, es decir, donde la toma de decisión se lleva de una manera diferente, ¿sí?
Oh, sorpresa, pues me topé en una empresa donde el dueño manda y manda todo, ¿sí? Pero tenía un director general que también tenía puntos de vista muy importantes y donde ninguno de los tres nos poníamos de acuerdo en cuál debería ser la estrategia comercial, por ejemplo. Uno diría, ¿quién debería llevar la estrategia comercial? ¿El director comercial? ¿El director general? ¿O el dueño que tiene 37 años de experiencia y ha llevado la empresa a facturar millones de dólares al año? Oye, pues que se pongan de acuerdo. Pues sí, pero ese era el punto. No nos ponemos de acuerdo y a ninguno nos faltaba razón, ¿sí? A final del día, donde manda capitán, no gobierna marinero, ¿verdad? Sí, nomás que cuando a mí me sacan la tarjeta de es que yo soy el dueño, ¿qué tarjeta crees que saca el director general o el director comercial? Pues yo soy el director comercial, entonces ¿para qué me quieres? Si tú eres el dueño y tú eres el que toma las decisiones y el que sabe todo, pues hazlo tú. ¿Para qué quieres un equipo directivo? Y ahí la disyuntiva real, práctica del planteamiento de toda esta sesión. ¿Solo o acompañado? Y si estoy acompañado, ¿cómo? ¿Y cómo destrabo una situación así que estoy seguro se presenta todos los días en su empresa? Bueno, pues tuvimos, y la verdad es que no fui yo, el director general muy astutamente planteó la idea de formar un comité comercial. No más que cómo íbamos a destrabar esto si los tres pensábamos diferentes. Bueno, invitamos a un exdirector general de Nike, porque una de las marcas que más vendíamos ya no estaba en funciones, ya no tenía un conflicto de interés y nos acompañaba en una sesión cada 2 meses donde planteábamos todas estas cosas que estaban a discusión. Y cuando les digo que había discusiones, eran cosas comerciales, no era un tema personal, no era una bronca entre nosotros. Realmente eran cosas reales de decir, oye, debemos de abrir más puntos de venta en centros comerciales o más en el centro de la ciudad o más a las afueras de la ciudad, más en plazas tipo Sendero o más en tipo plazas Forum, Premium. Y era una discusión padrísima, sabrosísima sobre dónde estaba la empresa y hacia dónde iba, ¿sí? Debemos de facilitarle a la gente que compre más con tarjeta de crédito o que compre más en el crédito que la empresa misma daba, ¿sí? Entonces, el hecho de invitar a un externo cambió muchísimo la manera en cómo interactuábamos entre nosotros y teníamos el input de alguien que no tenía un conflicto de interés, porque al final del día, internamente, hay conflictos de interés. El conflicto de interés puede ser que yo como director comercial quiera satisfacer el ego de mi jefe y decirle que sí a todo, o al revés, creer que yo lo sé todo y no aceptar que es una directriz y que el dueño o el director me están dando una directriz de hacer algo, ¿sí? Se presenta realmente un problema real. Quise compartirse esta experiencia real porque otra vez, en ese momento que era frustrante profesionalmente para mí, yo decía, oye, ¿qué busco? ¿Busco un coach? ¿Busco un mentor? ¿Busco un asesor? ¿Un consejero? ¿Sí? Y eso lo podía haber yo buscado y lo busqué de manera personal, ¿sí? Me acuerdo muchísimo haber hablado con varios empresarios y varios asesores. Pero por otro lado, de manera colegiada, dimos con esta figura del comité. Y acordamos los tres que lo que se discutiera y se acordara en el comité es lo que iba a prevalecer. Es decir, pasamos de algo solar a algo más colegiado, ¿sí? Estamos llegando prácticamente al final. Yo con esto concluiría con estas dos cosas. Sugerencias prácticas. ¿Qué tipo de organización tienes? ¿En qué etapa de desarrollo está tu empresa? Cuando digo qué tipo de organización tienes, me refiero a la estructura, es piramidal, es solar, es algo más colegiado. Y en la etapa es, estoy naciendo, estoy maduro, estoy consolidándome. ¿Cómo puedo iniciar este proceso de compartir? Oye, Jorge, me late esto de compartir, pero la verdad no sé por dónde empezar. Bueno, aquí les compartí esta experiencia. Crea un comité que busque diversidad, que integre a diferentes miembros, no solo de diferentes áreas, sino de diferentes niveles.
que no sea un club de los dioses del Olimpo. A todos los directores, vénganse, ¿no? Mira, tráete al gerente de la planta, pero tráete al vendedor, pero tráete personas de diferentes niveles, ¿sí? Invita a un externo, ¿sí? Tú mismo participa en otros comités, en otras organizaciones. Si te invitan, tómales la palabra y trata de incluirte en otras organizaciones para que vean cómo ellos toman decisiones, ¿sí? Y por último, bueno, hay muchos expertos que nos dedicamos a esto, que ayuda a veces, muchas veces, el contratar a un externo para esto. Dos cositas prácticas también. Dice Eric Schmidt, fue el CEO de Google durante un buen rato. Esta persona venía a ser de ser el director general de Novell, de Sun Microsystems y de tener altos puestos directivos en laboratorios Bell. Es decir, una persona que venía de empresas institucionales, de mucha trayectoria, con mucha experiencia. Y fue contratado por los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, para dirigir la empresa. Entonces, tú imagínate que los dueños de Google te invitan a ti para que tú seas el director general y ellos no van a estar, bueno, van a estar arriba de ti en cuanto a que están en el consejo y que son accionistas, pero en realidad te van a reportar porque Larry Page y Sergey estaban a cargo de las áreas de innovación. O sea, eran a fines prácticos subordinados del CEO. Interesantísimo el libro Cómo trabaja Google, porque precisamente habla de un cambio generacional, de un tipo de organización que ves en las empresas más grandes de Estados Unidos a temas más colegiados. En temas más locales, les recomiendo mucho estos libros del notario Díaz Salazar de aquí de Culiacán, ¿sí? Él tiene estos dos libros muy buenos, donde habla pues de mucho de la empresa familiar, de cómo es la toma de decisión en las empresas familiares. Típicamente les digo de un patriarca. Y habla pues también de armar un consejo familiar o un consejo consultivo o un consejo de administración que empiece a abrir la toma de decisiones y compartir información. Creo, sí, hasta aquí dejo de compartir, Ale, para dar cabida a preguntas. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Los siguientes tenemos unos minutos para las preguntas o inquietudes que ustedes pudieran tener. Vamos a realizarlo a través del chat o pueden levantar la mano. Este espacio es para ustedes, los invito. Dale chance que se animen. Tenemos una mano levantada. Narciso Agúndez. Adelante, Narciso. Gracias Jorge. Muy interesante su participación. Gracias. Francamente me quedé medio enredado en el tema de el coach, el consultor, el asesor y el mentor. Como que apenas lo estaba asimilando y luego nos brincamos ya al siguiente paso, ¿no? De la estructura o del organigrama de la empresa. Esa es una. Y la otra, bueno, yo soy director general, se podría decir, de una pequeña empresa constructora. Tengo poco que estoy emprendiendo pues este nuevo camino y la verdad es que nunca he tenido una consultoría o una asesoría, ¿no? Entonces no tengo idea de cuánto cuesten los honorarios por ese tipo de acompañamiento. Muy bien. Con gusto te contesto las dos. Uno, a través de Alejandra les voy a hacer llegar la presentación para que si la quieren analizar con más calma y ahí los puedes ver todas las definiciones, pero te diría que te quedes con dos grandes conceptos. ¿Buscas las respuestas o buscas las preguntas adecuadas? Esos serían los dos grandes perfiles de tipo de ayuda que puedes buscar. El coach es alguien que te va a hacer preguntas para que tú encuentres las respuestas. Y el asesor o consultor te va a dar respuestas, te va a decir, así se hace. Y no sé en qué giro estés de tu negocio, pero si estás en un negocio comercial, te va a decir, oye, quiero saber qué sistema de contabilidad es el mejor, qué plataforma de comercio es mejor.
bueno, ahí buscas una respuesta concreta. Ese ¿sí? es el Ahí buscas asesor. un asesor. Ujú. ¿No? Ok. Sí. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Excelente pregunta. Qué bueno que no te da miedo preguntar. ¿Sí? Los consultores, asesores, normalmente dependen del tipo de proyecto. ¿Sí? Ok. Depende del asunto que van a resolver. Y eso tú mismo le puedes poner precio. Ujú. Me van a resolver un problema técnico que si yo resuelvo en mi fábrica tal, me va a ahorrar millones de pesos. Estoy dispuesto a pagar tanto. ¿Sí? Pero una consultoría de procesos o lo que sea puede estar entre los 20,000 a 30,000 pesos mensuales, típicamente. Yo te diría que lo midas en un consultor, no es más que puede ser visto como un gerente que estás contratando de manera temporal. ¿Cuánto le pagas a un gerente su sueldo mensual? Más o menos en eso debe de andar. ¿Sí? Ok. O si buscas a un director, más o menos el puesto de un director. O si buscas uno que fue ex director general o ex dueño, lo que ganaba el dueño, eso más o menos así se tasa. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay otra, Ale, ahí? Maggie. Sí, gracias, Narciso. Veo mano levantada de Maggie Yáñez. Maggie, adelante. Muchas gracias, Jorge, por tanta aportación. Yo tengo una duda. ¿Qué sería lo que más cuenta en una estructura organizacional? Porque hablamos, por ejemplo, de una empresa en donde puede haber un consejo consultivo y un consejo de administración. El consejo consultivo es familiar, sin conocimiento alguno de la empresa que tienen. Entonces, en este caso, ¿de dónde puede partir la estructura organizacional? ¿Me estás hablando de un caso práctico, de una empresa donde tú estás, que me dices, Sí, hay un consejo de una empresa consultivo? donde yo estoy. El consejo consultivo está dado por la familia. ¿Sí? Digo, el consejo, sí, consultivo es una familia. Y no existe el consejo de administración. O sea, todavía no existe ese consejo. Pero para iniciar con base a la estructura organizacional, ¿en qué plataforma me debo de basar? ¿Qué sería lo mejor? Porque pienso que, pues por la parte de experiencia, por la parte de asesor o por parte de un gobierno corporativo, como tú lo mencionabas. Uh-huh. Mira, me atrevería a decir que tú eres el caso en donde te recomendaría contratar a un profesional, al menos uno, no que todo tu consejo sea solo de gente externa, que los vaya llevando en ese proceso. El hecho de que ya hayan decidido formar un consejo me parece positivo, el consejo familiar que mencionas. No más que tienen que tener sus reglas. Hay una manera de cómo llevar a cabo el consejo, porque a veces se confunde que el consejo familiar, porque son los dueños, otra vez son los que van a decir qué hacer. No necesariamente, pero tampoco lo limita, los familiares son los expertos en diferentes temas, finanzas, cobranza, sistemas, etcétera. Entonces, ¿cómo ellos van a dar un consejo de algo que no conocen? Si están organizados así, a manera de asamblea de accionistas, es decir, oye, somos los dueños y como dueños nos reunimos periódicamente a que nos rindan cuentas y a que nosotros demos ciertas directrices, yo creo que nada más le están cambiando de nombre, pero no es un consejo consultivo. Un consejo consultivo es un grupo de personas que acompañan al director general a lograr sus objetivos. No un ente en donde el director general va a rendir cuentas. Okay. Pero Sí. creo que la respuesta concreta sería, creo que vale mucho la pena, primero que leas los libros del notario Díaz Salazar, Sí. y que busques ayuda, al menos de una persona, que te va a ayudar a definir esos temas. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Maggie. Gracias, Jorge. Tenemos unos comentarios en el chat y una mano levantada. Dice Carla García, estuvo muy interesante la plática, es directora de su empresa y sí ha solicitado apoyo de varios consultores. Gracias por compartir, Carla. Y luego tenemos una pregunta de Rosabel Miranda. ¿Cuál es la sugerencia para mediar la toma de decisiones entre dirección y gerencias? Muy buena pregunta. Les digo que no, típicamente me ha tocado que hay mucho estrés ahí.
porque la dirección, sobre todo si te quieres, les decía, jugar la carta de pues yo soy el dueño o yo soy el jefe, punto, ¿no? Pues está esta otra carta que tú puedes jugar, pero sería un juego muy estresante y quién sabe quién lo pierda, ¿verdad? No recomendaría ponerse al tú por tú. Creo que otra vez la formación de comités y la presencia de al menos un externo ayuda mucho, ayuda a comportarse. Véanlo en su familia, cómo se portan sus hijos cuando ustedes tienen un invitado a comer. ¿Verdad que se portan diferente? ¿Sí? El solo hecho de que esté ahí. Al final del día aflora tu personalidad, pero modifica tu comportamiento. El hecho de tener personas ajenas, a veces hasta de invitados a las juntas de dirección, hace que la gente se module y trate de, aunque no sea para tratar de quedar bien con el otro, ¿sí? Pero el tener la presencia de alguien foráneo ayuda. Por eso es que estas modalidades ahora de transparencia, inclusive veámoslo en un tema práctico, no sé si se dieron cuenta antes de la pandemia en las cocinas. Las cocinas empezaron a tener este concepto de open kitchen. O sea, antes no veías qué sucedía detrás de la cocina. Ahora te ponen un cristal y los ves. ¿Por qué creen que hicieron eso los dueños? Oye, pues van a ver ahí todo el cochinero. Pues precisamente porque en el momento que tú integras transparencia a la ecuación, hace un cambio en el comportamiento del personal. Y decir, mira, no tengo nada que esconder y aquí cómo se hacen las cosas. Esa sería mi recomendación. Gracias, Jorge. Ahora pasamos con la participación de Rodolfo Ladaga, que tiene su mano levantada. Rodolfo, adelante. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu participación, muy buena. Yo quiero agregar algo en mi experiencia. El coach es lo mejor que puede uno tener. En mi empresa llegó el coach e hizo preguntas muy fuertes, sacó a mi familia de la empresa porque todos tomábamos decisiones, pero siempre hay el patriarca, ¿no? Entonces, había muchos problemas, pues, con la gerencia, con ventas, etcétera, ¿no? Yo recomiendo, en lo personal, asesorarse con un buen coach, Maggie y Narciso, que los estaba escuchando. Sí es importante, pero, híjola, es duro, porque te llegan hasta las raíces. O sea, van a la raíz de tu empresa y abren la cloaca, haz de cuenta, ¿no? O sea, te conocen, te van a conocer. Te hacen las preguntas difíciles, ¿verdad, Rodolfo? Sí, preguntas directas, muy difíciles, que uno nada más no las quieres contestar, ¿no? Pero ayudan muchísimo, ¿eh? Son un abrepuertas, definitivamente. Gracias, Rodolfo. Espero que estés bien allá en Hermosillo. Mira, me atrevo a leerles media página del libro. Aprovechando tu comentario, Rodolfo, dice, los mejores atletas del mundo necesitan entrenadores. ¿Y tú no? En el verano del 2002, cuando Eric llevaba cerca de un año como director general de Google, escribió una reseña de su desempeño y la compartió con su equipo. El documento incluye cuestiones destacadas, se desarrollaron procesos corporativos, objetivo para el año siguiente, hacer que el reloj corra más rápido sin comprometer el futuro y áreas en las que pueden desempeñarse mejor. La última categoría incluía varios puntos, pero una autocrítica se destaca como la más importante. Bill Campbell ha sido muy útil al ser el coach de todos. En retrospectiva, su trabajo era necesario desde el principio. Debería haber alentado una estructura antes y hubiera sido ideal haber comenzado desde mi entrada a Google. Esto representaba un cambio de 180 grados respecto al año anterior. Cuando Eric empezó en Google, un miembro del consejo, John Doerr, sugirió que trabajara con Bill como su coach. La respuesta de Eric, no necesito un coach, sé lo que estoy haciendo. Siempre que veas actuar a un atleta de clase mundial, puedes estar seguro de que hay un entrenador detrás de su éxito. No es que el entrenador sea mejor que el atleta en el deporte en cuestión. De hecho, esto casi nunca es el caso. Pero los entrenadores tienen una habilidad distinta. Pueden observar a los jugadores en acción y decirles
cómo mejorar. ¿Y por qué en el mundo de los negocios los entrenadores son tan raros? Somos todos como Eric cuando comenzó en Google, tan confiados en nosotros mismos que no podemos imaginar que alguien nos ayude a hacerlo mejor. Digo, es como reconoce este director de Google que venía, les digo, con muchísima experiencia, que debió haber contratado a su coach personal mucho tiempo antes. Pero sí, hasta una empresa como Google, lo primero que hacen es asignarte un coach. Tengo una anécdota rápida también del director actual de Nespresso México, amigo mío, que lo entrenaron en Suiza, fue a Singapur 2 años, estuvo por todos lados. Y cuando llega a México designado como director de Nestlé, le dicen, oye, te queremos, necesitas elegir un coach, hay estos 4. Dice, no, mira, ¿sabes qué? Gracias, no necesito. Lo necesité en Singapur porque más que un coach era un asesor para el tema cultural y de idioma que se lo ofrecieron y lo tomó con mucho gusto. Dijo, mira, ya llegué a México, aquí ya sé cómo es la cosa. Dijo, no estás entendiendo. Con el puesto viene un coach asignado y no es optativo. Lo tienes o lo tienes. Es decir, hay organizaciones que ya tienen como política la asignación de un coach. Y no sé si ayuda esto, Narciso, pero no hay que pensar que es un tema de costos de las empresas grandes porque lo pueden pagar, ¿sí? Puede ser tan económico o tan accesible como pagar una consulta de un dentista, ¿sí? O sea, hay de todos los niveles, inclusive yo te diría que el ICAMI tiene grandes coaches que hasta de una manera con poca o nula remuneración lo pueden hacer. Hay gente realmente apasionada que se dedica a eso y lo hace con mucho gusto porque es un proceso muy enriquecedor. Gracias. Muchas gracias. Jorge, nos están pidiendo en el chat si pudiéramos dejar los datos de contacto. Narciso, eso si quieres al final se los pongo. Y están pidiendo que si puedes repetir los nombres de los libros. Claro, con mucho gusto. Ahí creo que lo pusieron en el chat también. Se los comparto aquí para que lo vean un poquito más. Esto se lo recomiendo del notario Díaz Salazar, les digo, de una notaría aquí de Culiacán. No hay tantos, curiosamente, no hay tantos libros que hablen de esto, ¿eh? El Porfi Díaz, como se le conoce aquí coloquialmente, realmente ha hecho un trabajo extraordinario en lo que es empresas familiares. Y el de Google, que les comentaba, cómo trabaja Google. Muy, muy enriquecedor ver cómo empresas de talla mundial, cómo es su toma de decisión. Muy interesante compararles con cómo son las organizaciones en México. Muy bien, muchas gracias. También hay una pregunta más en el chat. Gabriel dice, en una empresa chica tiene junta de consejo, con los socios. ¿Es necesario tener consultores en este tipo de juntas? Nunca están de más. Bueno, más que distinguir, pues, una cosa es un consultor, otra cosa es un consejero. Un consultor es alguien que te va a dar una respuesta, ¿sí? Oye, ¿es consultor en qué? Es una persona que decimos tiene 10,000 horas de vuelo en algo. O sea, él te va a responder cosas muy específicas, ¿sí? Un consejero te va a hacer preguntas que tal vez los dueños no se quieran hacer o la gerencia no se atreve a hacerle a los dueños porque hay un conflicto de interés. Y cuando digo conflicto de interés, no pensemos otra vez que están peleados. Simplemente hay una relación de subordinación. Si yo te digo cosas que no, por ejemplo, ¿qué director comercial en su sano juicio le pediría al jefe que pague menos comisiones por las ventas? Oiga, jefe, fíjese que por el bien de la empresa, creo que debemos de bajar las comisiones del 15% al 10%, porque esto está afectando a la empresa. Pues te estarías dando un balazo en el pie, ¿verdad? Normalmente el director de ventas va a querer que le paguen más comisiones. A eso me refiero que hay un conflicto de interés. No porque estén peleados o porque sea poco profesional, porque cada una de las estructuras dentro de la empresa va a jalar agua para su molino, ¿sí? Entonces, el hecho de tener estos otros entes te hace que te hagas las preguntas difíciles.
Oigan, ¿y cómo está nuestro esquema de compensación? ¿Está siendo rentable para la empresa? Ah, caray, pone a todos en atención sobre el tema, no sobre las personas. Excelente, muchas gracias, Jorge. Muy bien. ¿Alguien más? Hay algunos comentarios ahí en el chat. Piden el nombre del libro de Google. Narciso nos hizo el favor de contestar. ¿Cómo trabaja Google? Y tenemos un comentario que acaba de poner Rita. Dice, como comercial pertenezco a una firma en la que nos dedicamos a protocolizar empresas familiares y el desarrollo de gobierno corporativo. No es pregunta, es comentario. Si alguien está interesado, mi cel y pone su celular. Ahí, gracias Rita por compartir tus datos. No hay más preguntas por el momento en el chat. No sé si quieren aprovechar, quedan 2 minutitos. Si alguien tiene alguna inquietud para aprovechar a nuestro profesor y a nuestros compañeros. Yo les daría otro tip a quien preguntó cómo suavizar o cómo intermediar en esa relación. Si tienen manera de que su dueño, director de la empresa, participe en otros consejos, háganlo, consíganselo. El hecho de que él participe en otros lugares le va a abrir la mente y va a estar más abierto a recibir input y a darse cuenta cómo lo hacen en otros lugares. De acuerdo. Bueno, pues si no hay más inquietudes, más preguntas, vamos a pasar ya al cierre de la sesión. Jorge, te agradecemos mucho tu participación. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos comentas. Les agradezco mucho a todos los participantes su presencia, que se hayan dado estos minutos. Jorge ya está poniendo en el chat sus datos de contacto, ya que varios lo pidieron. Ahí lo pueden ver ya. Y cualquier duda también nos pueden contactar en ICAMI. Les recuerdo que las siguientes 2 semanas, como ya les comentaron sus directores de programa, vamos a tener un descanso y nos vemos en la última semana de julio en una actividad de networking que ya les estaremos informando más a detalle. Ojalá la podamos aprovechar todos. La intención es que podamos toda la región tener un espacio para compartir, para conocernos y pues estar en comunicación toda la región, ¿no? Espero que estén muy bien ustedes y sus familias. Jorge, te agradezco de nuevo y muchos saludos para todos. Gracias, que estén muy bien todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.